Muy buenas noches a todos. Daremos inicio con la clase. Bueno, primero dar la bienvenida a este tercer módulo de su seminario de grado. Este módulo vamos a manejar lo que es los sistemas de comunicación inalámbrica y sistemas satelitales. Entonces esto involucra, bueno, vamos a hablar de WLAN y un poquito resumen de qué más o menos vamos a mencionar. Tenemos los estándares de WLAN, vamos a hablar también de operación de radio, donde vamos a involucrar lo que es enlaces punto a multipunto, por ejemplo, o punto a punto. Vamos a hablar también un poco de tecnologías de redes celulares, vamos a hablar de la estructura de 4G y 5G y su relación que va a existir de ahora en adelante con lo que es WLAN. Y también vamos a hablar de lo que son las redes satelitales, ¿también? Su estructura y su funcionamiento. Obviamente tenemos que abarcar varios temas, por los cuales vamos a hablar de aspectos técnicos de cada uno de ellos, aspectos teóricos, aspectos técnicos y un poco de aspectos prácticos también, pero vamos a tener que abarcar bastante, entonces va a necesitar de parte de ustedes bastante atención y bastante esfuerzo de su parte para poder abarcar todos estos temas. Estos módulos de redes inalámbricas son un punto fuerte durante el examen de grado. Tiene su propia sección separada donde le van a hacer preguntas específicas solo sobre este módulo. Entonces, tengan en cuenta que esto va a ser una extensión de la materia que ustedes han llevado de redes inalámbricas con el ingeniero Leonardo. Algunos conceptos los vamos a ir mencionando con el pasar de las clases, pero es bueno que ustedes puedan repasar lo que han aprendido durante esa materia. Por ejemplo, algunas cosas que yo voy a un poco asumir de que manejan son por ejemplo, los efectos de propagación. Eh, lo que sería distorsiones, difracciones, reflexión, refracción, todos esos aspectos que tal vez algunos los han podido ver durante el módulo de fibra óptica. Entonces, nosotros vamos a ir aclarando dudas y vamos a ir viendo ya casos aplicativos que les puedan servir a ustedes de práctica ya en el aspecto profesional. Entonces, la clase de hoy día vamos a hacerla un poco más liviana. Va a ser un poco por arriba y muchos de los conceptos que vamos a hablar el día de hoy, vamos a profundizarlo con el pasar de las clases. Por ejemplo, vamos a mencionar la estructura de redes WLAN. Vamos a hablar sobre la propagación de señales WLAN en algunos aspectos iniciales. Y en las clases subsiguientes vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son modulación, el manejo de codificación en redes inalámbricas, cómo se puede obtener mayores o menores velocidades, estabilidad en las comunicaciones inalámbricas. Eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las materias. Entonces hoy día va a ser un poquito más relajado con la intención de que podamos ver y refrescar un poco los términos y los conceptos que tenemos de redes WLAN. Muy bien. Entonces, el día de hoy, nuestros objetivos, vamos a hablar sobre tecnologías inalámbricas, vamos a hablar sobre los componentes de las redes WLAN, cómo funcionan estas redes, vamos a hablar del protocolo CAP-WAP, que es para manejo de redes inalámbricas con controlador, vamos a hablar de la administración de canales de forma general, amenazas a las redes WLAN y WLAN seguras. Hoy día esa última parte la vamos a hablar nomás algo teórica. Y vamos a tener unas clases donde vamos a poder hablar y hacer unas prácticas sobre ya ataques a redes inalámbricas, por ejemplo, o lo que sería captura de información en redes inalámbricas. Entonces, arrancando con el tema, vamos a hablar sobre introducción a la tecnología inalámbrica. Y arrancando sobre que es un tema que ustedes van a ver bastante en su vida profesional. Hay muchos diferentes áreas que ustedes tienen que abarcar. Yo no les voy a mentir, en el área de redes y telecomunicaciones tenemos que saber todo un poco. Entonces, así como por ejemplo ustedes han aprendido en el anterior módulo sobre redes de fibra óptica, eh, también tienen que tener en cuenta la infraestructura interna. Ustedes han aprendido, por ejemplo, cómo establecer enlaces de fibra óptica
de largas distancias para unir sucursales remotas. Han aprendido también cómo poder establecer por ejemplo, un backbone de fibra óptica dentro de un área de campus o un edificio. Pero ahora en esta primera parte de WLAN tenemos que enfocarnos en el aspecto del usuario final. Cómo podemos proporcionar conectividad. Tal vez hayan visto algo de cableado estructurado durante el módulo de fibra. Si no, de todas formas, a mí siempre me gusta mencionarlo un poco durante estos módulos de WLAN, ya que, bueno, las redes inalámbricas son inalámbricas hasta cierto punto. De ahí en adelante necesitan una infraestructura adecuada de cableado estructurado, ya sea de fibra o de cobre. Pero nosotros inicialmente vamos a concentrarnos en el aspecto de darle acceso al usuario final, en el aspecto de la conexión del usuario. Y si bien, bueno, hay bastantes restricciones respecto a dónde utilizar redes WLAN o de qué forma se utiliza mi red WLAN, aún así, en la mayoría de las empresas van a encontrarse ustedes que van a necesitar una red inalámbrica, ya sea una red inalámbrica muy básica, con una contraseña para los empleados, una red tal vez más avanzada, donde cada usuario que se conecta a la red inalámbrica va a tener sus propias credenciales, o algo más comercial, donde yo puedo ofrecer un servicio de acceso Wi-Fi en base a demanda, en base a pago, que también se puede realizar. Por ejemplo, lo que conocemos como portal cautivo o hotspot. Entonces, la idea de las redes WLAN es poder proporcionarme movilidad, conectarme en lugares donde no sería fácil conectarse con una red cableada, o permitir la conexión de dispositivos que no tienen ninguna otra forma de conectarse a la red, como serían los smartphones, por ejemplo. Un smartphone normalmente va a tener capacidad para conectarse por Wi-Fi, por Bluetooth, por red celular. Pues para que una empresa pueda establecer su propia red celular, pues sale un poco más costoso. Las redes Bluetooth son de corto alcance, no vale la pena. Entonces entra más las redes inalámbricas. Ahora, lo complicado de VLAN es que, bueno, ustedes como ingenieros de telecomunicaciones no pueden quedarse con solo la idea de la infraestructura de un access point o un routercito inalámbrico y listo, ya tengo mi red Wi-Fi. Ustedes tienen que entrar a poder trabajar con infraestructuras más complejas. Ustedes pueden proporcionar conexión garantizada por medio inalámbrico en áreas de alta cobertura. Ya no se va a tratar de que me compro un routercito rompemuros y ya arreglé todo. No, vamos a hablar de dónde nosotros como ingenieros ponemos la línea entre las soluciones para hogar y empresa pequeña y dónde tenemos que empezar a trabajar nosotros con soluciones robustas. No digo caras, hay soluciones robustas de bajo costo y que puedan ofrecer un servicio, el servicio que necesita nuestro cliente. Y con nuestro cliente me refiero al usuario final. Entonces nosotros tenemos que entender cómo funcionan estas redes inalámbricas, cómo se ven afectadas por el entorno. Ahí es donde ustedes tienen que también hacer una diferencia entre ustedes y una persona que sabe configurar un equipo inalámbrico. Ustedes tienen que saber diseñar una red inalámbrica. Tienen que saber explicar por qué algo no funciona en una red inalámbrica y cómo pueden mejorarlo. Entonces, por eso nosotros vamos a enfocarnos en infraestructuras inalámbricas. Entonces, podemos empezar hablando sobre tecnologías inalámbricas en base a la topología que manejan. Por ejemplo, están las redes de área personal, las redes inalámbricas de área personal, que son las WPAN, que se refieren a aquellas que se establecen entre dispositivos que están cercanos uno al otro. Por ejemplo, el más común, yo tengo mi smartwatch, por ejemplo, que se conecte por Bluetooth a mi teléfono inteligente. Esa sería una red inalámbrica de corto alcance, una red inalámbrica personal. Normalmente nosotros en esta no nos preocupamos tanto en este módulo, porque esto va más a un nivel aplicativo, más en base al producto que se está vendiendo. Nosotros nos vamos a enfocar en principalmente las últimas tres. Ahorita vamos a hablar de WLAN, que son las redes de área local inalámbrica, que se trata de aquellas que me permiten, y ahí, perdón, hay un error en la diapositiva, dice 802.15, en realidad estamos hablando de 802.11,
que nos permite una cobertura de 300 pies, bueno, normalmente 100 metros, 200 metros. Puede ser una cobertura más amplia dependiendo de la topología que estemos manejando. Vamos a hablar de las áreas metropolitanas a nivel inalámbrico, que son, por ejemplo, vamos a mencionar redes celulares o redes CBRS, por ejemplo, que para manejo de grandes áreas. Y por último, las redes W1, que se pueden hacer para extensión de sitios, como vamos a ver los enlaces punto a punto, o las comunicaciones satelitales también se podrían estar manejando de esta manera. Bueno, algunas tecnologías para sacarlas un poco del tema. Tenemos Bluetooth, que está establecido como el estándar de la IEEE, que tiene sus mejoras, tiene sus alternativas, que busca establecer una comunicación a corto alcance de alta velocidad. Tenemos WiMAX y van a notar que no mencionamos, o no vamos a mencionar realmente, WiMAX durante estos módulos. Y el motivo está en que ha habido tecnologías que han ido mitigando la necesidad de tener redes tipo WiMAX. Y la razón siendo principalmente el tipo de costo que se tuvo a la hora de implementar redes WiMAX. Han salido soluciones que la hacen un costo mucho menor. Por ejemplo, como son las soluciones de Wi-Fi extendido. Ustedes seguramente han trabajado, si no me equivoco, han trabajado con radios Ubiquiti, por ejemplo. Bueno, los equipos Ubiquiti normalmente trabajan con lo que es Wi-Fi extendido, es decir, mandar la señal normal 802.11 a un punto muy enfocado. Entonces, WiMAX, en cambio, al ser una tecnología externa, o sea, adicional, al crear su propio estándar, hacía que la infraestructura tenga que ser una infraestructura completamente separada, utilizar mayor rango de frecuencia, las latencias que se lograron fueron mucho más altas y no se logró unas buenas velocidades para los clientes. Entonces, ha habido otras alternativas contra WiMAX que hacen que este haya perdido el mercado. Donde aún se presenta WiMAX muchas veces se debe a que bueno, se invirtió en la infraestructura y se debe utilizar. Pero que haya quedado como un buen estándar, pues lamentablemente no. Tenemos las redes celulares, bueno, arrancando con las redes GSM hasta llegar a nuestras redes de tipo 5G, o las redes de nueva generación de redes celulares. Bueno, tenemos también las redes de cuarta generación de LTE, que vamos a más adelante mencionar de qué hacen, cómo funcionan y qué hace de diferente a 5G comparada a las tecnologías antiguas. Y bueno, también tenemos las comunicaciones satelitales que van a variar dependiendo de la infraestructura de órbita que estemos utilizando. Órbitas GEO, MEO, LEO, depende completamente de qué se esté manejando. Y bueno, en el que nosotros nos vamos a enfocar en este momento, las tecnologías para WLAN establecidas por 802.11, es decir, el Wi-Fi que conocemos normalmente. En este tema vamos a hablar de los diferentes estándares que se están manejando, las frecuencias que se utilizan para estos estándares y el qué ha pasado, por qué ha habido este tipo de evolución. Bueno, arranquemos hablando sobre las frecuencias que se utilizan para estas comunicaciones. Aquí falta uno, que es uno de los más nuevos, que es 802.11 AD. Pero al terminar de explicar esto voy a mencionar AD. Arranquemos con cómo se establecieron estos estándares. Tenemos 802.11 que arrancó en la frecuencia de 2.4 GHz. Solo se llegó a cierta velocidad, que fue de 2 megabits por segundo. Y luego se cambió a 5 GHz. La razón principal para poder cambiar a 5 GHz es que se notó que se contaba con un mayor rango de frecuencia disponible. Lo malo es que 5 GHz tiene la desventaja de ser de menor alcance. ¿Alguien sabe por qué una comunicación sobre 5 GHz tiene menor alcance que una comunicación que utilice 2.4 GHz?
Mayor frecuencia, menor distancia. A mayor frecuencia, menor distancia. Muy bien, pero ¿por qué? Normalmente, mientras mayor frecuencia, le es más factible atravesar los muros, en cambio, a menor frecuencia, puede saltar los muros, ¿no? Muy bien, pero ¿por qué? Toda señal auditiva, electrónica, tiene un factor que se llama longitud de onda. La longitud de onda es inversamente proporcional bueno, prácticamente inversamente proporcional a lo que es la frecuencia. Lo que nos dice que mientras más alta es mi frecuencia, más pequeña es mi longitud de onda, más pequeña es mi señal. O sea que la señal, el tamaño de la señal de 2.4 es mayor que la de 5 GHz. Ahí comentaba el compañero, es porque permite atravesar muros. Bueno, la razón viene a ser que un muro o un obstáculo va a tener cierta densidad. Y esta densidad va a absorber o va a permitir el paso en mayor o menor medida de las señales. Mientras más pequeña sea la señal, más fácil va a ser que sea atenuada. Mientras que más grande sea la señal, va a poder pasar más obstáculos antes de ser completamente atenuada. Por eso 2.4, al ser una frecuencia más baja que 5 GHz, tiene la posibilidad de transportarse a mayores distancias por su longitud de onda. Ahora, si nosotros vamos a la evolución, si se fijan un poco en la evolución, estamos yendo 2.4, 5, bueno, en tema de tiempo no es lo mismo, en realidad A y G más o menos tuvieron al mismo tiempo. Pero ustedes van a notar que mientras más avanzan las tecnologías, estábamos yendo hacia 5 GHz. Y si se fijan aquí a la derecha, sí van obteniendo diferentes velocidades. Por ejemplo, aquí hay algo muy importante. A y B utilizan diferentes frecuencias. A logró 54 megabits por segundo, mientras que 2.4 logró 11 megabits por segundo. Déjame que busque una tablita a lo rápido y vamos a hacer una comparativa. Muy bien. Tenemos esta tabla entonces. Fíjense aquí, tenemos los estándares que les estaba mencionando, 802.11, A, B, G, su fecha de lanzamiento, la frecuencia que utiliza, las velocidades que puede obtener. Fíjense, tenemos las velocidades máximas, 2, 54, 11, 54. Y luego tenemos el ancho de banda. Y esto tal vez lo han escuchado durante el módulo de fibra óptica. Pero tenemos que recordar algo. El ancho de banda no se mide en bit por segundo. Se mide en hercios. Ahora, ¿alguien podría darme una definición de ancho de banda? ¿Qué entienden por ancho de banda? Ancho de banda no sería la velocidad de transmisión. No. ¿En qué se mide la velocidad de transmisión? El ancho de onda es la cantidad de frecuencias disponibles en un canal de comunicación. Muy bien. En realidad el término correcto, y esto para que todos se les cree, es el rango de frecuencia, rango, por favor, de frecuencia disponible para una comunicación. ¿Por qué no cantidad y rango? Porque dentro del ancho de banda tenemos que definir dónde empieza y dónde termina, en qué
valor de hercio exacto inicia y en qué valor de hercio exacto termina. Muy bien. Entonces, no podemos definir el ancho de banda en bits por segundo porque el ancho de banda en sí viene en hercios. Entonces, ¿por qué le decimos ancho de banda a la velocidad? Bien, vamos a hacer algo rápido. Ancho de banda. Lo buscamos en Wikipedia y dice la medida de datos y recursos de comunicación disponible o consumida expresados en bits o múltiplos de él como serían y ahí va yendo. Ok, Wikipedia me acaba de contradecir diciendo de que no, que el ancho de banda en realidad se mide en bits por segundo. Muy bien. Vamos a ver qué más nos pueden decir. Ancho de banda se mide la cantidad de datos que se pueden transferir entre dos puntos de una red en un tiempo específico. Y seguimos, dice, se va a medir en bits por segundo. Muy bien. Ahora, ¿por qué entonces el término bandwidth o ancho de banda se representa en tanta documentación como megahercios, milihercios, e incluso si ustedes van a dispositivos de red, siempre les van a comentar qué es, con el valor, les van a decir, este es el valor de ancho de banda que estoy utilizando para la comunicación. Entonces, ¿por qué se ha dado que se mencione tanto ancho de banda como velocidad de comunicación, o velocidad de transferencia, velocidad de recepción? Porque ha habido un salto entre lo que es el ancho de banda y el verdadero desempeño que podemos obtener en una comunicación. Ancho de banda, como decía su compañero hace un momento, es el recurso que tenemos para comunicarnos, es un rango de frecuencia para poder utilizar en una comunicación. Los bits por segundo en realidad es cuánto yo estoy logrando sacar de esa comunicación. Entonces ahí ha habido una simplificación muy grande donde dijimos que el recurso que tengo disponible automáticamente dice cuál es el resultado que voy a obtener. O sea, a mí me están dando 22 megahercios, por lo tanto yo puedo obtener esta cantidad de bits por segundo. Ahora queda aquí una gran duda. Teóricamente, mientras más grande sea mi ancho de banda, mayor es mi velocidad. Y fíjense lo que dice aquí. Tenemos ancho de banda en megahercios y transmisión de ráfaga simple en megabit por segundo. Fíjense lo siguiente, esta comunicación cuenta con 22 megahercios de ancho de banda, pero solo permite el manejo de 2 megabits por segundo de comunicación. Esta otra, en cambio, puede trabajar en 20 megahercios y logra 54 megabits por segundo. Aquí donde yo les digo que hubo una simplificación muy exagerada a la hora de traducir ancho de banda en velocidad. El ancho de banda es el recurso que vos tenés disponible para comunicarte, pero no refleja automáticamente cuál es la velocidad que vas a obtener. Aquí ustedes pueden ver claramente, dos tecnologías diferentes han utilizado un ancho de banda similar. De hecho, el que obtuvo el menor resultado en comunicación, en capacidad de comunicación, tiene un mayor ancho de banda. Y algunos podrían decirme la frecuencia. Ya, sigue la frecuencia. Vamos a hablar más adelante de por qué sigue la frecuencia. Pero entonces, ¿cómo me explica esto? Tenemos tres tecnologías y las tres tienen mayores velocidades diferentes. La primera logró 2 megabits por segundo, la siguiente 11 megabits por segundo y la última con 2 megahercios menos logró 54 megabits por segundo. Entonces está aquí quedando algo que quiero que se grabe para ustedes. El ancho de banda no refleja los bits por segundo que voy a poder o que estoy transmitiendo. Sí afecta cuánto va a ser la cantidad máxima de bits por segundo que voy a poder enviar. Pero entran muchos otros factores aquí que vamos a ir desarrollando más adelante. Y ya les voy adelantando. Aquí no estamos teniendo en cuenta la modulación. De hecho, vamos a buscar una tablita que nos muestre los tipos de modulación para que tal vez así nos calme un poco la idea de
qué les estoy hablando, por qué es que hay esas diferencias. Vamos a ver por acá. ¿No saben qué? ¿Para qué voy a buscarme uno así? Yo tengo mi propia tablita. Dame un segundo. Aquí está. Parecido a lo que teníamos hace un momento. 802.11, frecuencia 2.4 GHz, 22 MHz de ancho de banda, máxima capacidad de transmisión, 2 megabits por segundo. ¿Por qué? Porque utilizaba estas dos modulaciones. ¿Qué hizo que 5 GHz sea más efectivo? Sí tuvo que ver la frecuencia, por un tema que vamos a hablar más adelante. Pero lo principal es que se usó una modulación diferente, o FDM. Fíjense que seguimos peleando. Aquí teníamos el mismo ancho de banda, incluso más en 2.4. ¿No? Aquí teníamos el mismo ancho de banda en teoría, diferentes frecuencias, diferentes resultados y diferente modulación. Y dense cuenta, 5 GHz logró 54 megabits por segundo utilizando esta modulación. ¿Cuándo fue que las tecnologías en 2.4 le empataron? Cuando empezaron a usar la misma tecnología de modulación. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que hubo un tema de que dijeron, lo logramos, tuvimos una buena velocidad. ¿Por qué cambiaron a 2.4 si lo lograron con 5? Es que había mucha tecnología en ese tiempo, muchos dispositivos que utilizaban la frecuencia de 5 GHz y hacían que esa señal se vea fácilmente distorsionada y afectada. Por eso empezaron a invertir en 2.4, que ya como hemos mencionado tiene una mejor longitud de onda, por lo tanto un mejor alcance. Y migraron a 2.4. Pero luego tuvimos un retorno a 5. Que vamos a ver ahorita. Incluso ya nos estamos alejando de 5. Ahora estamos yendo a 60 GHz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Y qué es lo que estamos esperando entender de estas redes inalámbricas? Bueno, volvamos un poquito para acá. Perdón, déjame que la vuelva a encontrar la hoja en la que estaba. Entonces aquí queda el primer tema. Un ancho de banda. Nosotros como ingenieros en telecomunicaciones, el ancho de banda no lo podemos estar midiendo en bits por segundo. ¿Por qué? Porque el ancho de banda es el rango de frecuencia que yo tengo para realizar una transferencia de información. ¿Por qué entonces al ancho de banda se le dice, se lo mide en bits por segundo? ¿Por qué es que hay ese tipo de confusión? Bueno, ha sido un tema más comercial y con el tiempo se volvió aceptable a nivel técnico para simplificar la nomenclatura que utilizamos. ¿Qué es lo que pasa? Seguramente ustedes han escuchado de las tecnologías de banda ancha, por ejemplo. Banda ancha, ese término implica de que seguramente lograron obtener comunicaciones con un mayor ancho de banda. ¿Por qué le pusieron banda ancha entonces? Porque querían poder expresar de forma sencilla lo que habían logrado, conseguir un rango de frecuencia más grande para su comunicación. Ahora venía una persona y te decía, ah, qué bonito, ¿qué significa que sea banda ancha? Bueno, es que conseguí un mayor rango para comunicar. Ya, no sé bien qué significa eso. Ah, mayor velocidad para vos. Ah, perfecto. Entonces, se volvió un aspecto más comercial. Y llegó un punto donde las telecomunicaciones se empezó a referir, voy a aumentar el ancho de banda y por consecuencia, al tener yo un mayor ancho de banda, tengo más espacio para trabajar, tengo más espacio para comunicarme.
Y eso lo pueden ver reflejado ustedes aquí. Fíjense, ahora se logró un punto donde se logró 54 megabits por segundo con 20 MHz. Pero conforme se va subiendo el ancho de banda, fíjense, hasta 40 MHz, hasta 160, o bueno, ya estamos yendo con 2160 y cada vez más, hasta 8000 es lo que está proyectando. Pero conforme va aumentando nuestro ancho de banda, también va aumentando las velocidades que podemos obtener. Y la lógica es simple. Yo, sobre un ancho de banda, hago funcionar un sistema de modulación. Mientras más espacio vos le des al sistema de modulación para que trabaje, más información va a poder enviar y recibir. Ojo, no porque yo suba el ancho de banda automáticamente va a subir mi velocidad. El ancho de banda puede darle más recursos a un sistema de modulación, pero el sistema de modulación tal vez está limitado a 54 megabits por segundo. Y por más que vos le des el doble de lugar para jugar, él no va a poder hacer más. Y ese fue parte del tema. Si volvemos acá, fíjense, teníamos OFDM, pero OFDM tuvo que evolucionar a empezar a trabajar con QAM. Y aparte de eso, tuvo que empezar a trabajar con MIMO, Multiple Input, Multiple Output. Empezó a meter cada vez más detalles. Entonces, conforme fue creciendo esta idea de yo aumentar el ancho de banda para tener más espacio para comunicarme, la gente empezó a asociar, bueno, es que mientras más ancho de banda, mayor mi velocidad. Y eso siempre va a ser cierto hasta cierto punto. Que va a ser verdad hasta cierto punto. Sí, mi velocidad puede mejorar si aumentas mi ancho de banda. Pero solo si es que mi sistema de modulación está diseñado para trabajar con ese ancho de banda mayor. Si no, ¿por qué tendríamos tantas tecnologías de redes inalámbricas? ¿Por qué hizo falta que inventen 802.11 AC para trabajar con 80 y 160 MHz si podían aumentárselo a estos equipos? ¿Ah? Porque esa tecnología más antigua, por problemas de recepción de señales, por problemas de anchos de banda disponibles, no podían llegar a esas grandes capacidades y a ese gran recurso disponible. Entonces, ancho de banda, no nos olvidemos por favor, no es la velocidad de comunicación. El ancho de banda va a afectar mi velocidad de comunicación, sí, puede afectarla, pero mi ancho de banda va a ser mi rango de frecuencia. ¿Okay? Eso es muy importante. Si ustedes buscan documentación, si ustedes buscan bibliografía de telecomunicaciones, les estoy diciendo, no de redes, porque hasta en CCNA, hasta en la currícula de CCNA, ellos directamente se saltan y ni mencionan el rango de frecuencia. Ellos directamente van al ancho de banda. Entonces, y de hecho en la diapositiva voy a mostrarles justamente eso. Porque parte de las diapositivas que tengo acá yo las he sacado de la currícula de CCNA para que vean que en algunos casos, incluso empresas certificadoras o empresas de telecomunicaciones conocidas usan el término incorrecto. Pero en bibliografía documentada de forma científica se utiliza el término apropiado. Y ustedes, como ingenieros en telecomunicaciones, porque ustedes no solo van a ser ingenieros en redes, son también de telecomunicaciones, tienen que comprender a cabalidad los conceptos de telecomunicaciones. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, no estoy viendo ninguna pregunta, pero de todas formas pueden ir dejándolas en el chat de ser necesario. Ahora, ¿por qué se ha ido evolucionando hacia 5 GHz? Y de hecho, me vino gustando más esta tablita, capaz de cambiarla a mi diapositiva. Si se fijan, hubo una tecnología que sí vino para 2.4, después hablamos de por qué. Pero la mayoría se ha enfocado en 5 e incluso más para arriba, 60 GHz. ¿Por qué hacen eso?
si ya al inicio yo les mencioné que mientras más alta la frecuencia, menor va a ser mi cobertura? Bueno, se debe a las frecuencias disponibles. Y vámonos con 2.4. 2.4 va a ser una de las más utilizadas de momento. ¿Por qué? Porque bueno, está en las tecnologías más antiguas y es más común encontrarla en cualquier dispositivo cliente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con 2.4? Lamentablemente 2.4 en su mayor extensión, en algunos países únicamente, tiene 14 canales. Pero en general solo disponemos de 11. Y el problema está en que dos dispositivos inalámbricos, dos access points, por ejemplo, dos redes Wi-Fi, no deberían enviar señales utilizando el mismo canal. Y, de preferencia, sus señales no deberían solaparse la una con la otra. Y ahí entran los dos conceptos importantes. Para toda comunicación inalámbrica vamos a tener un canal y un ancho de banda. Y aquí ustedes pueden verlo. Sus señales pueden tener el canal del 1 al 14 y luego tener un cierto ancho de banda. El ancho de banda común en las redes Wi-Fi van a ser 20, 40, 80 y 160, excluyendo las que ya han logrado abarcar mayores anchos de banda. Vamos a quedarnos con esa más baja. ¿Pueden ustedes utilizar algo entre medio? 5, 10, 15 MHz, 30 MHz. Pueden, no hay ningún problema. Siempre y cuando su equipo, sus dos extremos de la comunicación inalámbrica, saben utilizar esos anchos de banda. Si ustedes, por ejemplo, un equipo Ubiquiti, ustedes se compran un access point Ubiquiti y lo ponen en 30 MHz y sacan su celular e intentan encontrar esa red, no van a poder encontrarla. Porque la mayoría de los dispositivos clientes, como celulares, laptops, computadoras, trabajan en los comunes. 20 MHz, 40 MHz, 80, 160. Cualquier cosa entre medio se permite siempre que el cliente esté programado para poder trabajar en esa frecuencia y que su hardware lo permita. ¿Quiénes pueden? Equipos de enlace punto a punto, por ejemplo. En ese caso sí se puede utilizar ese tipo de frecuencias diferentes, de ancho de banda diferente. Pero normalmente vamos a tener 20, 40, 80, 160. Y 2.4 GHz establece algo. Te dice, bueno, si vas a utilizar 20 MHz, lo máximo que puedes tener son 3 dispositivos trabajando al mismo tiempo antes de que exista algún tipo de... se me fue el nombre. De interferencia, perdón. ¿Por qué? Yo le decía hace un momento. Tenemos un canal. Vamos a abrir aquí la imagen. Tenemos un canal. Elegimos un canal. El 1, el 6 y el 11. Y luego yo digo, ok, voy a trabajar en el canal 1. Y lo que voy a hacer es trabajar en 20 MHz. Entonces lo que va a hacer mi dispositivo es decir, si es 20 MHz, significa que son 10 para la derecha, 10 para la izquierda. Por eso pueden ver ustedes acá que yo mi equipo lo configuré para trabajar en el 2412 y lo que hizo fue mandar 10 para la derecha, o sea, hasta el 2422 y 10 a la izquierda hasta el 2402. De esa forma, puede abarcar toda su señal y utilizar todo este recurso para su recepción y transmisión. El siguiente va a trabajar en un rango diferente. Va a estar en su canal y va a tener su rango de 20 MHz o 22, depende de la tecnología de Wi-Fi que estén utilizando. Y noten algo, no hay solapamiento. Incluso se deja un espacio entre medio. ¿Para qué? Para que lo que hable este equipo, el canal en el que está en el canal 1, lo que hable en el canal 6 y el que hable en el canal 11, en ninguna forma se interfieran. De hecho, ustedes podrían tener 3 access points pegados los uno al otro. Los pueden unir lo más que quieran, pero mientras estén en canales diferentes y con anchos de banda que no se solapan, van a los 3 poder comunicarse sin ningún problema. ¿Ok?
¿Por qué? Porque no va a existir solapamiento. No hay forma de que lo que esta señal envíe, lo que este equipo envíe en esta frecuencia, afecte al otro. En cambio, si yo pusiera un equipo en el canal 1 con 20 MHz y otro equipo en el canal 4, este naranjita, lo que va a pasar es que las señales que están desde este punto para la izquierda no van a tener ningún problema, no hay ningún tipo de interferencia. Pero todo lo que queda en este solapamiento se va a ver distorsionado. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Dependiendo de cómo se encuentren las señales, estas van a aumentar su amplitud, disminuir su amplitud o ver alguna modificación en sus parámetros de fase, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo interferencia, mis señales que están en este rango automáticamente se vuelven inutilizables. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Alejarlos de ese rango. ¿Qué pasa si sí o sí tengo que tener interferencia? ¿Qué pasa si yo no puedo hacerme... O sea, y es algo que es la situación normal. Yo no soy dueño de la frecuencia. Esta es una frecuencia abierta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi señal? Bueno, hay cosas que podemos hacer para más o menos trabajar en entornos más ruidosos que vamos a ir mencionando. Que lo normal es disminuir el tipo de modulación para que las señales sean más simples de entender. Es como decirles que yo estoy hablando en un lugar con demasiada bulla, con demasiado ruido, quiero hablar con otra persona, tal vez no puedo ir a bajarle al ruido, tal vez está sonando alguna música o algo demasiado fuerte, yo no puedo ir a bajarle el volumen. Lo que tal vez yo pueda hacer es empezar a hablar con la persona, tal vez más alto, mayor volumen, o tal vez hacer mis oraciones más sencillas, decir las cosas más lento, con el fin de que se pueda entender tal vez un poco más a pesar de que haya tanto ruido. Entonces hay ciertas cosas que podemos hacer. Sin embargo, esto que están viendo de 2.4 GHz estancó las comunicaciones de 2.4 GHz. Porque si nosotros hemos visto, si yo quiero mejorar mi velocidad, uno de los factores no solo va a ser la modulación, va a ser mi ancho de banda. Entonces yo decido, bueno, no quiero solo 20 MHz, quiero duplicar el ancho de banda. Vámonos con 40 MHz. Muy bien, con 40 MHz, 2.4 solo te permite 2 canales no solapados. Y con 80 MHz te permitiría solo uno. Entonces ya no se vuelve tan bueno que digamos. Vámonos con 5 GHz. ¿Qué pasa en 5 GHz que lo hace tan bueno? Lo que pasa es que 5 GHz tiene un rango de frecuencias disponible mucho mayor, que incluye una cantidad de canales disponibles mayor. Aquí tenemos el caso. Tenemos 1 y 2, 1, 2, el Standard y el 1 y 3. Bueno, pueden ver a ustedes acá. Cada uno de estos conitos pequeños es un canal con 20 MHz de ancho de banda que no se solapa con el siguiente. Dependiendo del país donde estén, van a estar disponibles solo algunos de estos canales. Pero digamos que me voy al caso, uno de los casos comunes. 1 y 1 y 1 y 2. Con solo estos dos, yo ya tengo 8 canales de 20 MHz, que ya de por sí le ganan a los 3 canales que tenía 2.4. Tengo 4 canales de 40 MHz, que le ganan a los 2 de 40 MHz que tendría 2.4. 2 de 80 MHz y uno de 160. Cosa que no podría soñar 2.4. Y peor si utilizamos las otras extensiones. Entonces, se ha migrado hacia 5 GHz porque tenemos mayor recurso. Porque tengo un rango de frecuencia mucho mayor disponible para que yo pueda jugar, para que yo pueda hacer lo que quiera en mis comunicaciones. Eso lo hace mucho más efectivo. Lamentablemente, 5 GHz va a ser de menor alcance, por lo que hemos hablado de su longitud de onda. Entonces, ¿qué pasó con las redes inalámbricas por nada más de esto?
los access points que existen hoy en día están cambiando. Por ejemplo, el access point común que ustedes van a encontrar en un domicilio va a ser algo así, ¿sí? Y una de las cosas, por ejemplo, que ustedes le pueden preguntar a alguien que sepa un poquito de Wi-Fi, o sea que no sea experto en el área y nada, pero muchos te van a decir, lo importante es que tenga hartas antenas y que las antenas sean grandes. Eso va a ser un buen equipo inalámbrico. De hecho, vamos a buscar eso, router rompemuros. Estos son muy populares hoy en día. Un router con su montón de antenas y aparte las antenas son bastante grandes. Vamos a entrar un poquito para ver la hoja de datos. Mucha gente le gusta estos productos. No es malo, pero el por qué lo voy a utilizar y dónde lo voy a utilizar, pues cambia un poco. Saben que no me gusta esta página. Vámonos a TP-Link. A ver, déjenme que me copie el modelo. Sería TL. Muy bien. Entonces, en este caso, aquí está. A ver, ya lo había visto antes. Y dice, bueno, logra un alcance de hasta 900 metros cuadrados. Y te habla de un montón de cosas de potencia. Veamos si podemos ver su... Miren, era para toda la casa. A ver, no, este es para router normal, sería solo esta pequeña cobertura. El otro llega a todos lados y es muy bonito. Bueno, ¿qué es lo que pasa con nuestras comunicaciones de Wi-Fi de hoy en día? Ahí está, esto es lo que quería ver. 9 dBi. Una pregunta, 9 dBi. ¿En cuánto o qué tanto amplía mi señal? O aumenta la amplitud de mi señal. 9 dBi, ¿qué significa? ¿Cuántas veces aumenta mi señal? ¿3 dBi? Duplica mi señal. 6 dBi, 4 veces mi señal. 9 dBi, 8 veces mi señal. Y 10 dBi, 10 veces mi señal. Acuérdense de esa variable. O sea que si yo tengo una antena de 23 dBi, tengo que pensar 10 más 10 más 3. El primer 10 va a multiplicar por 10 mi señal. El segundo, otra vez por 10. Y los últimos 3 dBi van a duplicar ese 10 por 10 que ya tengo. O sea, 23 dBi va a multiplicar por 200 mi señal. No nos olvidemos de esa conversión. Eso le pueden llegar a preguntar en el examen. Tengo una antena de 30 dBi, ¿cuántas veces aumenta mi señal? Muy bien. Entonces, tenemos este equipo rompemuros. Muy bonito. Vamos con Cisco. A veces me gusta mostrar otro. Me gusta mostrar Ubiquiti, MikroTik, pero gente que me ha dicho, pero es que son esas marcas truchas. Cisco lo hace diferente. Muy bien. Vámonos con este de acá, que es Wi-Fi 6. Y son el modelo más grandecito que pueden encontrar ahorita. A ver, quiero más fotos. No hay más fotos. No vamos a tener que quedar con esto. De hecho, vamos a copiarnos el nombre y lo vamos a buscar para que vean que no miento. Ok, busco y busco. Y todos los routers Cisco no le veo una antenota. No le veo nada exagerado. Vámonos a Ubiquiti. Vámonos a MikroTik también. Perdón. Ahí cheque dice. MikroTik. A los productos de Ubiquiti.
Y vámonos a los productos de MikroTik. Muy bien, vámonos a Unify, que son los productos de red inalámbrica. Muy bien, aquí tenemos uno con antenita. Este nano tiene este tipo mesh, una antena tipo mesh. Ahorita les explico esa. Y vamos a ver qué más. Estos son switches. Muy bien. Y este es un outdoor. Muy bien, son todos los que tienen antena externa. Para todo lo demás pueden ver que tienen antenas normales. Perdón, no tienen antenas externas. Todo lo demás es normal. Este de acá tiene dos cositos negros abajo. No son antenas, son para que entren los cables. Les puedo mostrar más bien. Estas son para poder aislar el cable. Para los que no sepan, hartas marcas de equipos inalámbricos te hacen este tipo de diseño personalizado, que ya viene con algo pintado o puesto según pueden ponerlo para el logo de la empresa, por ejemplo, cosas así. Muy bien. Tenemos algunos equipos que sí cuentan con antenas externas, que tienen la opción. Este, por ejemplo, es una antena externa. Y este de acá tiene también su capacidad para antenas externas. Ahorita vamos a llegar a ello. Veamos otro wireless systems. Estos son los punto a punto. Entonces, no me sirve esto. Aquí, wireless for home and office. Routercito. Router. Y recién tenemos en los routers de router inalámbrico como tal. Recién aparecen con antenas. Router inalámbrico con antenas. Pero los que son access point como tal, la mayoría, estos son los AP, WAP son los que son wireless access points por parte de Ubiquiti, de parte de MikroTik, no tienen antena. O sea, las marcas, que les acabo de mostrar una marca buena que es Cisco, ya no están optando por antenas grandes en sus equipos para las redes Wi-Fi. Y estos son productos, vamos a incluir a MikroTik, porque honestamente MikroTik en wireless no me gusta mucho mencionar. A pesar de que lo vamos a hacer un poco para práctica, pero porque es la facilidad. Ubiquiti me gusta más. Y se lo digo honestamente, como alguien certificado en las dos marcas en el tema wireless, 1000 veces Ubiquiti para este tema. Tienen ellos productos para redes inalámbricas, WLAN de infraestructura para grandes empresas. De la misma forma que Cisco tiene estos productos que son para grandes empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no están optando por antenas grandes? ¿Por qué ninguno le pone antenas grandes? Y de hecho la mayoría ya no tiene la opción. La mayoría de estos productos, ninguno tiene la opción para antenas externas, más que algunos pocos. Y la razón está en que tenemos que pensar en qué me ayuda a mí amplificar demasiado mi señal. ¿Por qué estos equipos rompemuros no siempre van a ser la mejor solución? Bueno, pensemos de la siguiente forma. ¿Qué significa poner una antena más grande? Significa que mi antena tiene una mayor ganancia. O sea, mi señal está siendo amplificada. Y de la misma forma, mi equipo puede recibir señales más débiles y amplificarlas. Ahora, hay que tener en cuenta que el amplificar una señal no siempre no va a dar un buen resultado. Para los que sean un poco más fanáticos del tema de audio, o tengan equipos de audio, por ejemplo, o es tan simple como, por ejemplo, tengo yo, por ejemplo, una canción en MP3 que va a tener una cierta calidad. Mientras yo más volumen le dé al equipo que esté reproduciendo esa canción, si el equipo no tiene la capacidad adecuada, mientras más alto sea el volumen, más se va a distorsionar la señal, más se va a volver basura, ruido. Entonces, el yo amplificar una señal no siempre va a implicar de que la señal va a salir perfecta. No, el amplificarla no siempre significa que mi señal va a llegar en el estado ideal hasta el otro extremo. Ahora, otra analogía que a mí me gusta utilizar respecto a este tema de ponerle antenas muy grandes es pensar en que yo, por ejemplo, si tengo un auditorio lleno,
que me está escuchando y hay un tipo sentado al fondo. Yo estoy utilizando un micrófono con sus parlantes para que todos me puedan escuchar. Gracias a ese micrófono con los parlantes, gracias a esas antenas amplificadoras, todo el mundo me puede escuchar. Pero resulta que la persona que está al fondo quiere hablar conmigo, quiere preguntarme algo. Mi micrófono y mis parlantes no lo ayudan a él. El hecho que yo tenga una forma mejorada, algo amplificado para comunicarme con él, no implica que él también lo tenga a la inversa. Entonces pensemos ahora entre la comunicación entre este dispositivo que tenemos acá y un teléfono celular. Como tal vez deben saber, los equipos celulares tienen una potencia máxima de transmisión restringida. Y las antenas que poseen también son más pequeñas, comparadas a la que sería una laptop, por ejemplo, o un router inalámbrico. ¿Por qué? Porque son dispositivos que tenemos en constante contacto con nosotros y por temas de salud se ha restringido cuánto es la potencia máxima que pueden emitir los dispositivos. Entonces, mi dispositivo celular, gracias a que el equipo Access Point tiene antenas tan grandes, va a poder escucharlo en cualquier lugar de mi casa. El problema va a ser a la hora de responder, a la hora de enviar tráfico de subida. Si mi equipo cliente es muy débil, la señal que va a enviar a este equipo Access Point va a ser débil también. Ahora, lo que te van a justificar es decir, pero es que las antenas grandes también permiten una recepción a señales débiles. La va a amplificar esa señal débil, por más débil que llegue. Bueno, número uno, es si es que la señal llega. Si es que mi señal no fue atenuada en el camino. Y dos, si llega y llega muy atenuada, tenemos que pensar que el sistema de modulación tiene que demodular esa señal. Mientras más complejo es mi sistema de modulación, mayor velocidad yo puedo sacarle. Pero mientras más complejo, también necesita mayor precisión a la hora de enviar las señales. Y una señal débil implica una baja precisión. Vamos a hablarlo más adelante de eso. Vamos a hablar de los símbolos que se utilizan, de las constelaciones de señales que vamos a utilizar. Pero lo que quiero que ahora que entiendan es que en redes inalámbricas no estamos apuntando, hay redes empresariales, perdón, no estamos apuntando a este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque ellos no nos pueden garantizar una buena comunicación inalámbrica y eficiente con todos los dispositivos clientes. Entonces, ¿pero por qué son populares estos dispositivos? Bueno, porque para muchos les simplifica tener que implementar demasiados access points en su casa. No van a poner uno en la planta alta y uno en la planta baja, no les gusta. Y aparte, pueden poner uno y esta es una práctica muy común y a la hora de vender también los equipos. Te ofrecen también que le compres a tu computadora un adaptador de red externo con una mejor antena. Entonces, ahora tu equipo Access Point tiene una buena potencia de salida y tu computadora también gracias a la antena externa que le acabas de colocar. Lamentablemente para los celulares, para las tablets, no existe eso. Entonces, ¿por qué están optando las marcas más grandes? Ya no están optando por una cobertura mayor con un solo dispositivo. Están optando por un grupo de dispositivos que en conjunto abarquen una gran área. O sea, ya no me vas a dar un solo access point con altísima potencia. Me vas a dar 5 access points de más baja potencia que se distribuyen. Al ser de menor potencia van a tener una menor cobertura. Pero implica de que los usuarios que van a utilizar ese access point van a estar más cerca. Al estar más cerca, hay menor posibilidad de atenuación o distorsión. Y gracias a eso podemos utilizar mecanismos o sistemas de modulación mucho más complejos que me abarquen mayor velocidad. Y esto no es solo en Wi-Fi. Cuando hablemos de 5G vamos a ver que 5G está optando por lo mismo. Entonces, es algo que a la fuerza va a ser parte de la evolución de las redes inalámbricas. Dejar de optar por
grandes radiobases y optar por un conjunto de más pequeñas. Y si nos ponemos en el plan de entender cómo está evolucionando las redes inalámbricas, podemos ver de que muchas están optando por frecuencias mucho más altas, 60 GHz. 60 GHz. 5G también está yendo para frecuencias altas. Entonces, frecuencias muy altas. Imagínense lo fácil que se van a atenuar estas señales. Por lo mismo, es porque vamos a optar por dispositivos que no necesariamente buscan darte una cobertura muy grande por sí solos, por sí mismos, sino que buscan otorgarte una cobertura pequeña, pero eficiente. Entonces, esa va a ser la costumbre que se va a estar adaptando. Ahora, ¿por qué aún así algunos fabricantes me van a vender equipos como estos? ¿Por qué entonces, con todo lo que el bla 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 que acabo de hacer, por qué es que todavía Ubiquiti me vende este que viene con sus antenitas externas? Muy bien, hay dos razones. Primera, y voy con este de acá, porque este solo es normal, es 2.4 y 5 GHz. Es un equipo outdoor, un equipo para exteriores, y esto va a ser una práctica que sí van a ver. Los equipos de exteriores sí les colocan antenas externas, debido a que los entornos externos pueden encontrarse más fácilmente con obstáculos que atenúan la señal, como ser árboles, por ejemplo. Entonces este es un intento de poder darles un poco más de capacidad de comunicación a estos dispositivos. No es lo ideal, pero normalmente lo van a ver en equipos que vengan con esta característica llamada mesh. Entonces mesh, este también es tipo, a ver, esta es la antena, por ejemplo, este es para este equipo de acá, para este otro equipo flaco, perdón. Ahí está, para este equipo flaquito que tenemos acá, para moviendo. Aquí está. Para este de acá, también le pueden poner ustedes esta antena, fíjense que está aquí. Viene con sus pigtails, su colita, y lo pueden conectar. Mesh. ¿Qué es Mesh? Después lo vamos a desarrollar bien, pero se trata de la posibilidad de yo conectar dos equipos Access Point de forma inalámbrica para ampliar mi cobertura, sin necesidad de enviar un cable a cada dispositivo. ¿Qué es lo que pasa? En la mayoría de las redes inalámbricas, y esto es una recomendación en general, sí o sí cada equipo inalámbrico debe estar conectado a la red cableada. Es lo mejor que pueden hacer. Garantizar que el backbone de cada equipo inalámbrico sea una red cableada. Sin embargo, eso no es posible siempre. Entonces, a veces utilizan repetidores. Ahora, los repetidores inalámbricos trabajan de diferentes formas. Los menos efectivos tratan de utilizar la misma señal, la misma frecuencia, el mismo rango de frecuencia, para dar cobertura a sus clientes y al mismo tiempo conectarse a otro equipo inalámbrico. Pero tecnologías como Mesh de hoy en día lo que hacen es dedicar un cierto recurso. Por ejemplo, ellos la frecuencia de 2.4 la utilizan para dar acceso a los clientes y la de 5 GHz la utilizan para conectarse con otro dispositivo. Otro dispositivo inalámbrico, otro access point que está conectado a la red cableada, perdón. Entonces es una forma de manejo de poder conectar yo dos access points, uno de ellos cableado, el otro que no tiene conexión cableada, y proporcionar a ese que no tiene conexión cableada una manera de llegar al resto de la red. Entonces, para ese tipo de funciones es bueno utilizar, en muchos casos, antenas externas, en particular como esta de acá, que si se fijan es una antena sectorial. Entonces me permite apuntar hacia donde esté mi otro dispositivo y de esa forma yo poder llegar de forma más simple a mi base, a mi equipo que me va a conectar. De igual manera, estas antenas o equipos con antenas externas que van a poder encontrar son aquellos para escenarios como este, sectorial, que son equipos que se colocan contra una pared, donde yo no quiero dar cobertura, o donde
contra el límite de una propiedad, por ejemplo, donde yo no quiero dar cobertura en 360 grados, yo solo quiero dar cobertura en cierto ángulo. Dependiendo de eso, yo puedo utilizar este tipo de antenas externas. Pero todas las tecnologías están migrando hacia la posibilidad de no contar con radiobases muy grandes, de mucha ganancia de señal, y más bien optar por equipos más pequeños y mucho más inteligentes. Ahora, algunos se pueden preguntar, ¿cómo es que estos equipos utilizan, qué sería el término? ¿Cómo utilizan las antenas? ¿Cómo es que pueden comunicarse si no está acá? Si es que yo no veo ninguna antena externa en el access point. De dicho, por ejemplo, yo no le veo ninguna antena externa. Lo que pasa es que ahora se utiliza una idea diferente de antenas. Por ejemplo, los equipos Unify tienen esta estructura. Miren, aquí parece que hay uno. Parece ahí una estructura de metal. Algunos hacen esto, utilizan una estructura de metal diferente, y otros lo que hacen es sobre la misma placa de cobre dibujan lo que van a hacer las antenas. Por ejemplo, esta de acá tiene esta estructura de antenas. Este otro que está a la izquierda tiene las antenas aquí, por ejemplo, esta plaquita. Entonces son antenas, obviamente de menor ganancia, pero que pueden ser utilizadas en un arreglo más inteligente. Entonces, ¿qué es lo que logran con este tipo de diseño? Que no está hecho al azar. Logran generar señales que tienen diferentes orientaciones y diferentes polaridades. Más adelante vamos a hablar de polaridades, de señales, pero trata de la posibilidad de yo poder enviar, la señal ya no la envío sobre una sola antena o sobre dos antenas. Ahora una misma señal la puedo enviar sobre múltiples antenas al estar en un arreglo diferente. Ya cada marca saca su diferente arreglo de antenas, como pueden ver acá, en cada producto diferente ponen diferentes arreglos, según lo que su ingeniería les permite definir como la mejor forma de enviar señales. La mayoría de estos equipos ustedes van a encontrar antenas un poquito más, que llaman más llamativas, comparadas a las que estamos acostumbrados. Pero esto los hace mucho más eficientes a la hora de poder enviar varias señales a la vez. Por ejemplo, los equipos Ruckus, estos me gustan bastante, utilizan otra forma, utilizan a través de placa de cobre para hacer su funcionamiento. Esta marca Ruckus es la mejor marca inalámbrica con la que me ha tocado trabajar hasta ahora. Carísima, pero la mejor hasta ahora con la que he trabajado. Entonces, dependiendo del tipo de dispositivo que ustedes tengan, van a tener diferentes tipos de antenas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Ok, entonces son 8:20. Vamos a tomarnos un descanso de 15 minutos y continuamos con la clase. Muy bien, continuaremos con la clase. Entonces, dame un segundo. Muy bien. Entonces, ya hemos mencionado sobre lo que son las redes 802.11. Ya más adelante vamos a volver a hablar a detalle sobre lo que está pasando en el manejo de modulación. Lo que vale la pena todavía mencionar es lo que es MIMO. Entonces, bueno, MIMO es algo que se logró al tratar de implementar lo que se llama múltiples entradas y múltiples salidas, multiple input, multiple output. Se trata de la posibilidad de poder contar con más antenas con el fin de poder enviar múltiples ráfagas de señales. Y eso es algo que se da comúnmente en la mayoría de los dispositivos. Si volviéramos perdón,
Si volviéramos acá, por ejemplo, podemos ver que antes los dispositivos, bueno, todavía en realidad, manejan 3 antenas, una antena, 2 antenas, que eso, aparte del hecho de tener una cantidad de antenas diferentes, viene relacionado con lo que empezó con 802.11n. Y si se fijan, 802.11n introduce algo que dice velocidades de 150 a 600 megabits por segundo. Entonces, esto es algo que ha ido también evolucionando con el tiempo. Ya no es algo fijo como antes, pero durante lo que fue 802.11n, lo que se lograba era que cada antena te daba 150 megabits por segundo de capacidad. Por ejemplo, este de acá tiene 2 antenas, fíjense, 300 megabits por segundo. A ver, este de acá que tiene una sola antena, y vamos a agarrar varios para que veamos. A ver, este de acá de 4 antenas. A ver si nos da los detalles. 300 megabits por segundo, tiene 2 antenas. De 3 antenas. Miren, este solo lograba 300. Me parece que... A ver... Parece un poco raro que solo llegue a 300. Pero sí, solo 300 megabits por segundo, el AI. Fueron con mucha menor capacidad que lo que deberíamos tener. Bueno, cosa de ello. Acá, de 4 antenas, había este modelo que ustedes... Había algunos que lograron ponerle más antenas, pero normalmente el modelo era 2 y 2 para poder tener mayor velocidad. Este, por ejemplo, de una antena, 150 megabits por segundo. Veamos qué más podemos encontrar. 2 antenas, 300 megabits por segundo. Este de acá. Este es tipo AC, así que a ver, el rompemuro. De 3 antenas, 450. A ver si encontramos uno de 4 que de hecho trabaje en 600. No, este es un repetidor. Este es otra cosa. A ver, este de acá. No, este es tipo AC. Parece que solo estamos viendo por el equipo de 300. No, estos también son AC, entonces han ido evolucionando un poquito más allá. Sí, todavía los de 4 antenas estoy encontrando son AC. Pero la idea es esa, que con cada antena nueva que yo le iba agregando eran 150 megabits por segundo adicionales. Ahora se tienen más velocidades porque no solo se manejan mayor número de antenas, por ejemplo, AC admite 8 antenas. Lo que ahora se hace es que adicional a las antenas se pueden tener múltiples patrones por antena. Como les mostraba esas antenas algo extrañas, metálicas que tienen los Ubiquiti, eso con el fin de que por más que sea una sola antena, la antena sola puede generar señales en diferentes tipos de orientaciones y diferentes tipos de polaridades. Entonces que podamos enviar más señales al mismo tiempo. Y eso ha ido aumentando con el tiempo. Ahora, algo importante que me estaba olvidando, que siempre tenemos que tener en cuenta, es que las velocidades que se nos presentan aquí son en realidad no solo teóricas, porque la velocidad va a cambiar según las condiciones, según la potencia de recepción, según la modulación, lo vamos a ir hablándolo. Pero también es que todas las velocidades que ustedes ven aquí, en realidad ustedes tienen que entenderla como la mitad. ¿Y a qué se debe? Por ejemplo, cuando a mí me dicen 600 megabits por segundo, no me están diciendo, en realidad no me están diciendo que voy a lograr obtener 600 por 600, 600 de subida, 600 de bajada. Lo mejor que voy a lograr es 300 y 300. Ahora, no todos son simétricos. Algunos dispositivos te permiten un manejo asimétrico de la señal. Es decir, te van a permitir manejar 75-25, vos configurándolo, o tal vez él solito está configurado para que 75% del ancho de banda lo dedica al tráfico de bajada y 25% al de subida, porque el de bajada normalmente va a ser mayor. Va a depender del tipo de dispositivo, pero esa velocidad que ustedes ven ahí la pueden considerar como half duplex, o sea,
Un equipo inalámbrico podría llegar a 600 megabits por segundo si solo está enviando en una dirección. El espectro se divide entre subida y bajada para enviar las señales. Muy bien. Entonces, tenemos nuestra frecuencia. No me voy a meter yo en el tema de salud respecto a este tipo de manejo. Lo que sí voy a hacer el referente es respecto a la potencia de salida, que es lo que sí está determinado como dañino para la salud. Entonces, cuando ustedes hagan prácticas, cuando ustedes estén preparando un laboratorio con equipos inalámbricos, no se recomienda que el equipo esté cerca de ustedes. Entonces, a la hora de hacer laboratorios, a todos los equipos inalámbricos se les disminuye la potencia en lo mínimo. Y de preferencia se los apunta a cualquier otro lugar que no sea a ustedes, con fin de prevenir cualquier problema de salud que pueda llegar a generar. Ahora, los estándares que vamos a utilizar vienen definidos por la ITU, o la UIT para en español, y la IEEE. Ellos establecen, especialmente la IEEE, establecen los aspectos técnicos de qué es lo que tiene que lograrse con cada generación de redes 802.11. Por ejemplo, si yo como IEEE digo, bueno, para realmente tener un equipo que haga 802.11 AX, el equipo que tiene que trabajar en 2.4 y 5 GHz. Ay, aquí me olvidé de algo rápido. ¿Por qué volvieron a 2.4 y 5? Simple. Porque esta tecnología AX aprovecha el espectro 2.4 en su capacidad de N, o sea, su mejor capacidad que tuvo, y te permite enviar las señales en las dos frecuencias al mismo tiempo. O sea, utiliza los dos rangos al mismo tiempo con el fin de poder ampliar un poquito la señal. Pero bueno, volviendo, la IEEE me dice qué características técnicas tienen que estar establecidas para estos estándares y qué tienen que cumplir las marcas de equipo para poder lograr estos propósitos, o sea, tener esta tecnología. Y tenemos el Wi-Fi Alliance, o la alianza Wi-Fi, Wireless Fidelity, que ellos establecen si una marca de equipos o bueno, un vendedor logra logró conseguir una tecnología en particular. Y este sticker, por ejemplo, de acá, Wi-Fi Alliance, lo pueden llegar a ver en la caja de algunos equipos. O esta de acá, con la tecnología con la que está certificada ese equipo que ustedes están comprando. Entonces ellos dicen prácticamente, demuestran que esa marca de equipo logró ya alcanzar esa tecnología y volverla interoperable con otras marcas. Ojo que aquí hay que tener mucho cuidado. Las tecnologías están saliendo cada vez nuevas. Por ejemplo, tenemos la tecnología AD, tenemos la tecnología AX. Esa tecnología, hay marcas de equipos que las han logrado, pero con ciertos límites. Por ejemplo, la AD, estábamos viendo que me permite que sea, si trabaja en un giga y algo, pero está pensada para trabajar incluso más. Lo que hacen algunas marcas es lograr el mínimo, ser los primeros en lograr el mínimo para quedar en ese estándar y empiezan a vender su equipo. Lamentablemente, aquellos que se compren el equipo que recién sale, o sea, el primer equipo que sale para aguantar una cierta tecnología, pues a la hora de que vaya evolucionando la tecnología, los equipos clientes vayan soportando mayores velocidades, la infraestructura de la persona que instaló esa gama de primeros equipos se va a ver atascada en la velocidad que logró conseguir ese equipo inicial. Ahora, ¿qué podemos nosotros encontrar dentro de una infraestructura de redes inalámbricas? Y es donde tenemos que empezar a manejar mejor algunos conceptos. Entonces arrancamos con lo que son las NICs, las interfaces inalámbricas de red, pero de tipo inalámbrica. Entonces esta la podemos encontrar en cualquier dispositivo que maneje Wi-Fi, o sea, en mi celular, en mi tablet, en mi computadora. Y hay diferentes tipos. Algunas vienen integradas y otras vienen de tipo USB. Hay que tener en cuenta que aquellas que sean USB, pues las velocidades van a verse limitadas
si el estándar USB que yo utilizo no puede alcanzar las velocidades que se supone que alcanza el enlace inalámbrico. Entonces, si yo me compro una tarjeta, es difícil que, bueno, la tarjeta USB inalámbrica de última tecnología va a venir de tipo USB 3, por ejemplo. Pero si yo voy y la conecto a un puerto USB 2, obviamente las velocidades de USB 2 van a ser mucho menor. Y por lo mismo las velocidades que voy a lograr obtener en esa tarjeta inalámbrica van a ser menores porque va a haber un cuello de botella entre lo que se está demodulando en la interfaz inalámbrico y lo que llega por USB hasta mi computadora. Entonces, por eso, a veces en computadoras de escritorio, por ejemplo, a veces se prefieren hasta que se utilicen adaptadores de tipo PCI Express, porque son mucho más estables o rápidas para algún tipo de aplicación. Entonces, depende mucho de qué es lo que se vaya a utilizar. Ahora, en algunos casos va a ser útil cambiar la NIC de mi computadora dependiendo del tipo de uso que le voy a dar. Por ejemplo, podría cambiarla por una que tenga antena externa cambiable, como la que ven en la imagen. En ese caso, yo podría aumentar la potencia de mi antena para que mi comunicación sea más eficiente con equipos que están más alejados. O si es que yo quiero hacer un análisis de espectro o cosas así. Después, también podemos hacer es cambiarla por conseguir una antena externa que trabaje con tecnologías superiores a las que venía integrada en mi dispositivo. Entonces, depende de qué aplicación quieran llegar a darle. Incluso hay unas que son especializadas para por ejemplo, el manejo de análisis de redes inalámbricas para pentesting, ese tipo de cosas. Por ejemplo, estas de acá. Ya cuando hagamos una práctica les voy a mostrar. Yo, por ejemplo, trabajo con una de estas de acá y son efectivas para cierto tipo de análisis que por tema de hardware o software no todas pueden utilizar. Bueno, luego tenemos lo que llamamos el router inalámbrico. Y aquí vale la pena hacer una diferenciación grande entre router inalámbrico y access point. Si ustedes buscan, me voy a volver a abrir la página de Wikity. Vamos a ver que la gama Unify, todos van a decir lo mismo. Indoor, Outdoor, AP, Access Point. Access Point. Access Point. Access Point, Access Point, Access Point. AP, Access Point. Puro Access Point. Controladores, router, switches. Aquí no veo ningún router inalámbrico. Me acuerdo la gama, creo que esta es. Bueno, no. Pero ahí como pueden ver, ellos venden puro Access Point. No venden router inalámbrico. Deben tener tal vez un router inalámbrico, pero su enfoque es Access Point. Su equipo de más alta gama, Access Point. ¿Por qué? Porque el router inalámbrico se trata de un dispositivo para redes pequeñas, porque se trata de un equipo que abarca al menos las tres funciones que ustedes ven ahí, de punto de acceso, de switch y de router. E incluso dependen, por ejemplo, yo aquí en mi casa tengo uno que me da mi proveedor que es Cota, y han aprendido, por ejemplo, ustedes sobre GPON. Seguramente han aprendido el concepto de ONT, por ejemplo. Entonces, el equipo que han puesto en mi casa es ONT, porque recibe fibra por parte de la red GPON. Hace todo el tema de la demodulación y todo. Es router, porque hace enrutamiento, todo. Aparte tiene extras como Nateo. Es switch, porque tiene varios puertos y hace VLANs. Es Wi-Fi, es punto de acceso Wi-Fi. Y aparte es Voice Gateway. Eso lo van a aprender en el último módulo también. O sea, convierte a teléfono analógico. O sea, todo en uno. Y ese equipo funcionaría muy bien
si es que solo tuviera que hacer lo mínimo posible. Si yo le pusiera a ese equipo a que estuviera a cargo de todo lo que yo tengo en mi red, el pobre no aguantaría. Por eso yo aparte tengo que poner un router que se dedique a ciertas cosas. Yo tengo un switch que se dedica a hacer switch y un access point que se dedica a hacer access point. Porque pasadas ciertas dimensiones o ciertos requerimientos de la red, ya no podemos dar que un equipo se encargue de todo. Tenemos que empezar a dividir las tareas. Entonces, para eso existen equipos dedicados, como los Meraki de Cisco. Equipos Access Point, dedicados a hacer Access Point, son equipos que aparte tienen una buena capacidad para cliente. Ahora, en esa parte es que yo desconfío un poco a veces de Cisco. Una de las diferencias grandes entre este aparatito y este Access Point no solo va a ser la capacidad de comunicación inalámbrica, sino también va a ser la capacidad de usuarios que va a poder abarcar. Este equipito de casa, 10, 15 usuarios y se satura. Tal vez a algunos le ha tocado que en algunas redes públicas o en algunas redes inalámbricas tratan de conectarse y no los dejan. Pero otros usuarios sí pueden conectarse. O ustedes se conectan y expulsan a la otra persona. Eso es porque el equipo ya tiene llegó a su límite de cuántos clientes inalámbricos puede llegar a tener. Estos equipos, en cambio, que están dedicados a hacer Access Point, por ejemplo, yo la marca más fuerte que conozco respecto a capacidad de usuarios es Ruckus, que tiene Access Point que te soportan hasta 512 usuarios simultáneos. Otras marcas, por ejemplo Ubiquiti, rondan los 100, 128 usuarios. En práctica yo he visto algunos en 70 y algo. Y Cisco tiende a ocultar un poco ese valor. Por eso no me da mucha confianza. Pero son dedicados a tener mayor capacidad. Tranquilamente los Access Point que son dedicados a ser Access Point de los equipos de gama alta te van a soportar arriba de 50 usuarios simultáneos. Ahora, va a haber diferentes formas en que van a poder trabajar los Access Point. Tenemos los autónomos y tenemos los basados en controlador. Autónomos son Access Point que ustedes configuran el Access Point directamente. Y si quieren hacer cualquier cambio, se hace en el Access Point. Y el equipo es un equipo único. O sea, él no conoce a los demás Access Point. Mientras que los que están basados en controlador, en cambio, cuentan con un dispositivo controlador, que puede ser un hardware, un servidor. Y vamos a hacer un par de laboratorios de este temita, que se dedica a controlar a los Access Point, verificar que estén funcionando de forma correcta, incluso lo más avanzado. Ahí, pues ahorita yo tengo uno funcionando, pero los de Ruckus tienen diferentes, y el más común es uno que llaman Zone Director, director de zona. Por ejemplo, este dispositivo te permite gestionar varios access points. Por ejemplo, aquí yo estaría gestionando 50 access points de momento. Y yo aquí todos los puedo ver, a cada uno le puedo cambiar su configuración, qué redes va a propagandear, qué canal va a utilizar y de todo lo demás. De una forma céntrica y sencilla. Aparte, algo que es bonito, esto depende de la marca, ahorita voy a hablar de Ruckus, que pueden lograr algunos, es que el controlador logra evitar interferencias entre los diferentes access points al al hacer que ellos coordinen al momento de comunicarse. Una forma así sencilla de explicarlo es que el controlador le dice a un access point, oye, vos quedate callado un milisegundo, mientras tu compañero, otro access point, utiliza el mismo canal que vos en ese milisegundo. Entonces, como uno va a estar callado y el otro va a estar hablando, no se van a interferir entre sí. Obviamente, equipos que soporten ser controlados y los controladores van a tener un precio mayor. Depende del controlador que tengan. Por ejemplo, Ubiquiti, MikroTik, los controladores son gratuitos. Marcas un poco más caras, el controlador es separado y en base a licencia. En base a cuántos access points querés llegar a manejar. Existen las antenas inalámbricas, después vamos a detallar más cuando vayamos hablando de los diferentes tipos de comunicación, pero ustedes conocen algunas, como la unidireccional, direccional, vamos a hablar de la tipo Dish, por ejemplo,
para nuestras comunicaciones satelitales, nuestras comunicaciones punto a punto. Entonces estas tipos de antenas van a tener diferentes utilidades dependiendo de qué es lo que nosotros queremos lograr con nuestras comunicaciones, con nuestra red. Muy bien. Un segundo. Muy bien. Entonces, esa era la introducción que quería dar por ahora. Como es el primer día, quería hacerlo un poco más liviano para no cargarlos mucho. Entonces, por hoy día me gustaría quedar aquí y quisiera saber si alguien tiene alguna consulta. Ok, parece que no hay ninguna duda por ahora. Entonces, por hoy día quedaríamos aquí y continuamos mañana. Listo, muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos mañana. Ingeniero, buenas noches también, ¿no? Hasta mañana.